el panorama electoral se sigue cuadrando, ¿verdad? O descuadrando, uno no sabe. Traje hoy aquí una papeleta de 1930 de diputado. Preciosa. Una belleza papeleta original, ¿verdad? De diputados de medio periodo, elección 1930-34. Pero en un partido, Alianza de Obreros Campesinos Intelectuales, aparece en primer puesto por San José Joaquín García Monge, Otilio Late, Ricardo Moreno Cañas, Octavio Jiménez, Custodio Ramírez, Gonzalo González, que fue el esposo de doña Risa González, la escritora, y fue decano de la Facultad de Farmacia, Juan Arias Romero, Alejandro Montero Segura, que es hijo de Félix Arcadio Montero, el gran liberal republicano del Félix Arcadio, claro. 19, que fue el último rector de la Universidad de Santo Tomás, ¿verdad? Mario Fernández Alfaro, mi querido profesor de matemáticas mío también. Es una maravilla. Pero ¿En qué colegio estudiaste vos? ¿En el liceo? En el San Francisco daba clases él. Porque yo en el liceo fue mi profesor también. Después en otro partido estaba Oscar Romos, el gran capital, Francisco Ross también, Carlos Manuel Echandi Laman, apellidos. Julio Padilla, que fue dirigente también del partido de Jorge Bolio, el Partido Reformista, que fue diputado reformista. Julio Padilla no fue era médico. No, dirigente sindical. Estoy pensando que es este. Pedro Iglesias Flores, en fin, una gran cantidad. Luis Fournier Quirós. Después Ricardo Castro Eche, que personajes. En otro partido, Tomás Soleil Huela. Como suplente, Ricardo Castro Eche. Sí. Era un carajillo, posiblemente. Probablemente. Gonzalo Chacón Treos, que además es un gran cuentista nuestro de tradiciones costarricenses muy lindas, caramba. Mariano Coronado, el gran médico, que decía que si uno quería estar tranquilo, pues debía haber verde. Tengo que entender que uno debía ir a pasear allá a la montaña y a los campos y todo, la verdad. Manuel el J. Grillo, Florentino Castro, ¿verdad? ¿En cuál estás? En la Renovación Nacional. Florentino es el papá o el abuelo de Juan Diego. Es abuelo. Abuelo de Juan Diego. Abuelo de Juan Diego. Querido amigo nuestro, que está ahora tratando de ver cómo se mete en un partido político. Rogelio Güell. Votos para diputados del Partido Provincial Josefino. Pedro Pérez de León, un gran abogado, un ministro, un internacionalista, defensor de nuestros límites. Roberto Chacón Pau. Teodoro Picado Michal. Que fue después ministro de Educación en el año 32 de don Ricardo Jiménez. Alberto y después Echevarría, presidente de la República. Después, en el caso del Partido Republicano Constitucional, aquí se muestra, hay una cosa interesante en estos últimos dos partidos de esta papeleta. Carlos María Jiménez Ortiz, que era un gran político, es el abuelo de los dueños del periódico La Nación, ¿verdad? Sobre este Carlos María Jiménez Ortiz hay una anécdota muy simpática del Cholo Obregón, porque este había sido ministro. ¿Carlos María Jiménez? Sí, claro. Y en un viaje en tren ahí a Limón, ellos iban en el cabuz, en la parte de atrás. El cigarro. El cigarro, buenísimo. Iba el Cholo Obregón fumando un puro y le echaba el humo en la cara, ¿verdad? y don Carlos María, muy serio, protestaba. Y la única forma de protestar era dándole una tarjeta al Cholo Obregón, que estaba sentado frente a él, donde decía Carlos María Jiménez Ortiz, ministro de Estado, no sé cuánto. Y el Cholo las iba guardando, ¿verdad? Claro, cuando llegó el tiquetero, entonces el ministro protesta y el Cholo Obregón silenciosamente saca una de las tarjetas que decía Carlos María Jiménez, ministro, y cuenta la anécdota que en la siguiente parada bajaron a Carlos María Jiménez del tren, ¿verdad? Pero después aquí aparece Rafael Calderón Muñoz, el papá del doctor Calderón Rafael Juan, Ángel, el abuelo de Rafael Ángel. Y el creador de las viviendas, las primeras viviendas populares. De uso social, claro. Ciudadelas como de Zapote, la Calderón Muñoz, etcétera. José Albertancia Bendaño. Un orador tremendo. Un orador de fuste, tremendo orador. Sí, claro. Incluso era muy duro como orador, era ácido. Claro, acordate lo que le digo Roberto Celedón Castro, a don Ricardo Jiménez, que a él no le gustaban las esmeralditas falsas. Sí, claro, por eso. Sí, era tremendo. No, que él tenía una esmeralda falsa. Sí. Así le digo, claro. Grosero, porque la esposa se llamaba Esmeralda. Sí, claro.
Emilio Zanauja, después Marcial Aguiluz, ¿Dónde de está? Marcial Fallas, No, Marcial Fallas. el gran médico, Sí. candidato a diputado por el Partido Republicano, y en el Partido de la Par aparece también Marcial Aquí está otra vez, sí. Fallas En el Díaz, Partido que Unión es Nacional. muy interesante porque significa que en esa época, 1930 y antes de 1948, un candidato a diputado podía hacerlo por varios partidos. Hoy no se puede hacer eso, ¿verdad? Macabeo Vargas, ¿ah? En el otro partido, Unión Nacional, Ricardo Jiménez Oriamuno, Encabezando y ya está en otro. aquí Jorge también. Bolio Jiménez, Sí, sí, sí. Manuel Zabaleta, Marcial Fallas, que ya lo mencionamos. Es que eran un lujo De gente. de gentes, Sí, sí, de sí. políticos, de personas, digamos, que jugaron un papel muy importante en la vida del país, que hoy los refrescamos muchas veces ya como sucesos y acontecimientos históricos, algunos No, como no, no. personajes históricos extraordinarios. Interesantísimo. Esto lo voy a guardar en un marco. No, es lindísima, esa Sí, papeleta es claro, una belleza, lo ¿verdad? voy a poner en un marquito. Muy bien. Oíme, una de las cosas que a mí yo no sé si todavía sigo creyendo, depende cómo se hagan las encuestas, en algunas, porque la mayoría últimamente fallan, ¿verdad? En esta última encuesta que sale José María Figueres con un negativo del 14%, es decir, horroroso. Yo no sé, ¿verdad? qué pensar, ¿verdad? Porque sí hay una mala imagen a nivel popular, malísima imagen a nivel popular de José María por todo lo que pasó, ¿verdad? Y que su gobierno pues, no fue nada del otro mundo. Hizo errores garrafales, ¿verdad? Y después el cuento del pago aquel del $1.000.000, que por lo menos yo no he encontrado una explicación razonable a eso todavía. Porque por una asesoría, $1.000.000, pues nunca me han ofrecido a mí. Sí me sorprende la campaña tan vigorosa, tan fuerte, constante. No sé si estará pensando recuperar posición, no sé, porque está tan bajo, pero tan bajo, que es dificilísimo recuperar posición ahí. Yo creo que hay que ver eso en función De partido. del Partido Liberación, de la campaña preelectoral que tienen en este momento por definir el candidato y después, si él llegara a ganar, ya siendo candidato, porque al final se va a pagar publicidad. No, claro. Y la claro. publicidad, de alguna manera, tiende a modificar muchas cosas. Y segundo, porque alrededor ya de un candidato oficial, en el caso de que él llegara a ser candidato oficial del partido, también la gente empieza a adherirse, algunos empiezan a esperar esperanzas, ¿verdad? Abrigar esperanzas. Y los que dicen, en torno- soy liberacionista, el hueso verde, ¿no? Y yo creo que ha disminuido mucho eso, ya no existe esa matrícula que no cambiaba yo soy social cristiano o calderonista, yo soy figuerista o latista, ya no está así la cosa. Bueno, yo creo que en la campaña del 2014, Álvaro, sobre todo cuando Johnny Araya se retira y la segunda vuelta, Liberación mueve gente a votar sin candidato. Esa gente que fue a votar ahí con lágrimas en los ojos y moqueando, ese es el núcleo fuerte de Liberación, Sí, sí. fueron casi 400,000 votos. Sí, no. Yo creo que esa es la parte más importante. Si uno ve eso en relación del 14 y después ve uno las elecciones municipales del 2016, donde José María ya era presidente del partido, y ahí indudablemente que la presencia de José María en el partido le mete el hombro para salir bien parados en, en las sin municipales. duda. Sí. Porque hay que entender que en materia de los alcaldes y las municipales, esos procesos se independizaron de las elecciones nacionales en el año 2002. Ahí empezaron a hacerse separadamente, 2002, 2006, 2010, y del 2010 pasamos al 2016, porque ahí se hizo
un paréntesis de hacer un periodo de 6 años para separar ahora sí cada 2 años. Antes esos procesos se hacían el mismo año de las elecciones nacionales en diciembre. Entonces el músculo, la fuerza del resultado de las elecciones en febrero todavía impactaba a diciembre. Entonces en el año 2002 que gana Abel Pacheco, en diciembre del 2002, Abel Pacheco, ganador con el Partido Unidad Social Cristiana, logra que en las elecciones de alcaldes del 2002 ellos tengan mayoría de alcaldes, sacaron 49. Sí. Vienen las elecciones del 2006, ahora gana Arias, ¿verdad?, que pasó raspando la olla con un 40%, pero en diciembre, en las elecciones de alcaldes, sube a 69 alcaldías. Ahí le mete el hombro y ganan casi el 90% de las alcaldías del país. Ahora, 2010, cuando gana Laura, que Laura sí tiene un impacto electoral muy importante porque saca muchos votos ella, duplica prácticamente los votos de ella como candidata con cualquiera de los otros candidatos. Sí. Y en diciembre del 2010, que Laura Chinchilla era presidenta, vuelve a repetir 69 alcaldías a favor del gobierno. Pero cuando gana el PAC en el 2014, ya en diciembre no tiene elecciones, sino que van hasta el 2016. Y esos primeros 2 años del PAC fueron de desgaste, y vienen las elecciones de alcaldes con José María al frente del Partido Liberación, metiéndole el hombro, que sabía que tenían que salir bien en las municipales, y él se mueve y camina por todo el país y logran 49 alcaldes ganados de 69. Claro que ellos pierden ahí 20, pero no siendo partido gobernante, que no estaban en el gobierno, eso fue un éxito extraordinario. No, definitivamente. Y el partido gobernante, el PAC, que debió haber sacado 20 o 30, apenas repitió las que tenía, que eran 10 o 9. Es decir, ahí fue una derrota para ellos. Entonces, ese espacio de organizar las distritales y las municipales le dio a José María palancas y le dio resortes dentro de Liberación Nacional, justamente pensando él seguramente en ese momento que él quería ser candidato, como lo está haciendo ahora, y montó la estructura en todo el país. Y yo creo que eso es lo que lo está potenciando a él. Yo no sé, me parece que dentro del partido, de la maquinaria del partido, él está fuerte. Tiene que estar. Eso es lo que yo creo. Sí, claro. De manera que la candidatura, yo creo que no está muy lejos de conseguirla. El problema no es la candidatura, el problema es el triunfo del posterior. Sí, claro. Bueno, va a tener una ventaja él. Vean, si quedara él. Ha sido expresidente. En ese sentido, él va a tener la estatura más grande de cualquier otro candidato ahí, por experiencia de ejercicio de gobierno, que van a un poco agitar eso, ya lo están agitando. De alguna manera, confrontando con Luis Guillermo Solís, ya se ha regado así como una bola grandísima de que se requiere experiencia, que no se puede improvisar, y esa es una manera como de estar golpeando al gobierno actual y a todos los demás candidatos que no han sido presidentes. Y el presidente cometió el gravísimo error 5 días después de asumir, que dijo, no es lo mismo verla venir que bailar con ella. Además, sí, por supuesto, fue una torpeza tremenda. Bueno, reconocer que no estaban capacitados. Así que... Por supuesto, y entonces en esa circunstancia, José María va a caballo, digamos, ¿verdad? No es que les está echando el caballo, va a caballo, ¿verdad? Entonces ahí lleva una ventaja, ¿verdad? Por supuesto que lleva la ventaja también de ser el candidato de partido grande ya oficializado en caso de que quede el 2 de abril, mientras que la Unidad Social Cristiana está muy mala. Hasta 2 meses después, y el otro hasta 2 meses después, y ahí van todos los demás. Es un error, ¿cómo se fueron? Por supuesto, entonces van perdiendo tiempo de ventaja en ese debate, en esa presencia pública, porque José María sí queda, obviamente va a empezar a hacer ya campaña como candidato por todo el país y va a empezar a recorrer otra vez todo. Y ahora sí empieza la maquinaria otra vez a funcionar, y ahora ya como candidato. Entonces yo creo que ahí lo que va a empujar eso es los grandes temas nacionales,
es lo que va a empezar a distinguir a los candidatos. Creo que ahí es donde va a estar Él va a tener el fuelle de la cosa. Desde el punto de vista de experiencia, desde el punto de vista de conocimiento en cuanto a gobernabilidad, etcétera, va a tener un problema serio frente a Óscar Arias, ¿no? Porque Óscar está muy decidido a participar, no siendo él el candidato, sino apoyando a Álvarez de Santi. Bueno, en este momento lo está apoyando, Antonio. Por eso, lo está apoyando. Entonces, yo no sé, como decía el campesino aquel, suponiendo que José María gane la candidatura. Como candidato de Liberación, ¿tú crees que Arias lo apoye? No creo. No, yo creo que don Óscar no va a dar el apoyo público a José María, salvo una circunstancia muy especial de que estuviera muy empatada la decisión final entre José María y algún otro candidato, como Rodolfo Pisa, por ejemplo. Ah, no, bueno. Que estuviera muy parejo ahí, Óscar llama a votar por Liberación. Es el partido, claro. Por supuesto, mientras esa situación no se dé, yo creo que Óscar va a mantener un perfil bajo y en cualquier caso sus orientaciones van a ser a llamar a votar por Liberación, por ahora, me parece a mí, porque él es liberacionista. Sí, sí, sí. La única vez que él dijo que iba a votar diferente fue cuando Margarita Penón era candidata a diputada del Partido Acción Ciudadana. Sí. Y él, como buen ex esposo, pero reconociendo a la madre de sus hijos, sí, sí, dijo públicamente, yo voy a votar por Margarita. Sí, sí. Y lo dijo muy claramente. Sí, sí. Me parecía muy correcto sí, y sí, muy, claro. muy honesto de él, de decirlo además públicamente y además muy solidario con la madre de sus hijos y con su ex esposa de muchos años también. Entonces, eso me pareció a mí muy bien, pero nunca dijo que iba a votar por el PAC para presidente. No. Bueno, esa fue la única separación que él ha hecho pública en ese caso. En otra ocasión, cuando él fue candidato a la presidencia y presidente de la República, puso en el primer lugar de diputados por San José a un social cristiano, al doctor Edgar Moss. Sí, y el partido tuvo que aguantarse. Y lo tuvo de ministro. Y además de ministro, por supuesto, pero fue candidato a diputado. Sí, sí. Bueno, entonces él se las trae para hacer sus cosas y para tomar decisiones, para tomar decisiones. En ese sentido, me parece que él no le va a temblar la mano, ni le va a temblar la voz para llamar a votar por Liberación Nacional cuando tenga que hacerlo, y si fuera el caso hasta por José María, si tiene que hacerlo también. En política muchas veces los políticos se tapan la nariz para darse la mano. Entonces... A mí me costaría mucho. Bueno, necesitaría un guante de boxeo. Algunos políticos lo hacen así, ¿no? No, así es. Así es como funciona la política en Costa Rica. Entonces, sí, de pronto... Pero, perdóname, yo siento... Hace algo parecido. Sí, yo siento... Si a él no le gusta mucho, se tapa la nariz y da la mano y jale. Yo siento que Óscar es, dentro de Liberación Nacional, un político sui generis. Él, claro que es liberacionista, pero guarda mucho su propia figura, su propio... Bueno, es que después de don Pepe, yo creo que Óscar Arias es el que el que desarrolla más aura, sí, para decirlo de esa manera. Sí, heredó el carisma. Porque hasta la época de don Pepe, Orlich, Luis Alberto, Oduber y Pepe eran los cuatro jinetes del Apocalipsis. Sí, porque pero, don Pepe no quería a Daniel, eso me constó a mí 1000 veces. Pero digamos, eran lo los apoyó cuatro. Porque lo apoyó. Bueno, ¿no? Pero, todavía en el 1985 ellos se le enfrentan a Óscar tratando de imponerle a Castillo, Carlos Manuel. Sí, sí, sí. Y es cuando Óscar se levanta contra los ayótalas, esos sacerdotes musulmanes. Le cambiaste a ayatolas. Ayatolas. Ayotes. Los ayatolas, y así los calificó. Era simbólicamente. Sí, sí. Los ayatolas, y que no necesitaban muletas ni bastones. Sí, así es. Y se impuso en una convención. Y a partir de ese momento Óscar Arias se levantó él solo contra esa estructura, y ahí desarrolla eso que se llama el arismo, que se fortalece, pienso yo, con el segundo gobierno de él. Ahí donde fortalece esa corriente llamada arista. Y es curioso que el segundo gobierno de Óscar no fue tan vigoroso como el primero, y cometió graves errores en cuanto a
gastos exorbitantes. Pero hay algo. El nombramiento de aquel en la Caja Costarricense de Seguro Social, de donde se derivan una serie de problemas que hoy está viviendo la Caja. En fin. Yo creo que los problemas de la Caja vienen más bien, con todo el respeto para una persona que aprecio mucho, al presidente ejecutivo de la Caja en el gobierno de José María Figueres. Ahí fue donde empezó doctor Salas, Álvaro Salas. Ajá. Ahí fue donde empezó esa transformación de la Caja, que es lo que tenemos hoy. Ahí empieza eso, me parece que ahí es donde empieza. Lo que pasa es que esa discusión no se ha hecho. Sí. No se ha hecho en Costa Rica, no se ha valorado. No, pero aquella cantidad, aquellos nombramientos, casi 30 nombramientos. No, pues 7.000 o 6.000 trabajadores nuevos, no importa, sí. Pero al final son trabajadores que le deben agradecer a Óscar que les dio trabajo. Y a Liberación, me parece a mí. Al final de cuentas, así es. Hoy se critica que le hayan dado trabajo pero fíjate, a varios miles de personas en la Caja y en otras instancias. Pero son trabajadores que de una u otra manera tienen que agradecerle a Óscar que les dieron trabajo y ahí están. Pero, haciendo un análisis frío, sí. Nada más para terminar la idea. No, está bien. Óscar gana con el 40% sí. de votación. Casi van a segunda ronda, acuérdese. Pero termina el gobierno y Laura Chinchilla, que es su escogida, gana con el 48%. Sí. No solo por ser mujer. De alguna manera se estaba haciendo un balance del gobierno de Óscar que se le estaba dando confianza de continuidad con Laura. Sí. Y el gobierno en ese momento, puede ser que hoy haya críticas hacia ese gobierno, pero en ese momento estaba siendo bien valorado por la ciudadanía. Y eso es lo que da el resorte. Sin duda. Es que, voy a ver si me explico. Un análisis de fondo del aspecto estrictamente financiero no juega en el momento de una campaña política. Eso hay que sentarse, verlo y entonces llegar a conclusiones correctas, ¿verdad?, sobre lo que pasó. Abel Pacheco es cierto que hizo poco desde el punto de vista de gobierno, pero dejó en las arcas repletas de dinero, precisamente porque guardó y guardó y guardó.